Nacional. La etapa inicial de unidad nacional entre gobierno y asamblea para enfrentar la pandemia cambia de matiz ante exigencias de recorte al gasto y cuestionamientos al nivel de endeudamiento. Prueba de eso fue que tuvimos que rechazar el presupuesto extraordinario recientemente. El equipo económico en realidad se ha presentado ya en varias ocasiones a la reunión de jefaturas de fracción. La comunicación entre Congreso y el Ejecutivo muestra señales de desgaste ante debilidades para presentar un plan económico articulado frente a la crisis. Proyectos muy mal redactados, inconexos, no se ve un plan para enfrentar la crisis económica. En materia económica, el gobierno de la República le ha dado a la Asamblea Legislativa una caravana perpetua de expectativas o de promesas. Esto y más, hoy en Estado Nacional. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional, hoy domingo 28 de junio. Y muchas gracias por acompañarnos de nuevo en un recorrido para dar un vistazo sobre los principales hechos de interés a nivel nacional. Antes de empezar, quiero darles las gracias a todas las personas que nos hicieron llegar sus comentarios a partir del programa de la semana pasada sobre los problemas de facturación en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. En próximos programas vamos a estar dando seguimiento sobre el cumplimiento del retorno del dinero de más que se le cobró a un porcentaje de usuarios, no solo de acueductos y alcantarillados, sino también de otros proveedores del servicio. Pero muchas gracias por estar en contacto con nosotros. El día de hoy vamos a conversar sobre el cambio en la interacción entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, cuya relación ha empezado a mostrar algunos signos de desgaste en medio de la emergencia por la pandemia del COVID. Para eso hemos invitado hoy a los diputados Víctor Morales del Partido Acción Ciudadana. Muchas gracias por acompañarnos, don Víctor. Mucho gusto. Bienvenido de nuevo. También nos acompaña don Roberto Thompson, diputado del Partido Liberación Nacional. Muchas gracias, Liliana, y un saludo a todos los que nos ven hoy. Un poco dolido después de la final de fútbol. Ni me diga. Estamos esperando mañana a ver si nos recuperamos. Siempre habrá un mañana. Además nos acompaña Pablo Heriberto Abarca, diputado del Partido Unidad Social Cristiana. Muy buenos días, don Pablo. Buenos días, feliz domingo para todos y un gusto estar con ustedes. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Entiendo que había una iniciativa para irse a vacaciones en los próximos días que no llegó a puerto, don Víctor. Sí, así es. Hubo un acuerdo inicial de jefatura de fracción de plantear un receso de una semana en vez del que tradicionalmente es estilado de 2. Pero bueno, al final se cambió de criterio y no hay receso. Decía usted, don Roberto, que van a requerir tiempo libre próximamente cuando haya cambio de edificio. Sí, bueno, en primer lugar decir que a mí me pareció personalmente absolutamente inoportuno plantear un tema de un receso en este momento. Es decir, la ciudadanía está esperando de la Asamblea Legislativa mucho más trabajo. Y además vamos a tener ese proceso de traslado del edificio que probablemente sea en el mes de septiembre, donde nos obligará a hacer una pausa en el trabajo legislativo, probablemente de una semana y media, una cosa así. Pero había alguna expectativa, don Pablo, de las fracciones, porque hubo una petición a través de las jefaturas de fracción o un acuerdo. Bueno, hubo una conversación, me parece que hay alguna desconexión de las prioridades. También esta semana se desperdiciaron, diría, en términos de la emergencia, 2 días en la discusión del FES y en el tema de la Defensoría, que no se reponen en términos de votación de proyectos, que algunos son urgentes, algunos están malos y de todas maneras no se va a poder avanzar. Pero lo cierto es que no hay una priorización real de la agenda en función de la realidad nacional. Claro. Son muchos temas en el Congreso de la República. ¿Y por qué es importante que conversemos sobre ello? Porque de eso depende muchísimos de los proyectos, de las soluciones para enfrentar la situación que atraviesa el país a raíz de la pandemia del COVID-19. Y es que, aunque al principio de este problema sanitario, el trabajo entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa fluyó de una forma expedita, lo cierto es que tras los cambios del 1 de mayo, algunos yerros del gobierno, y también dicen algunos que el asomo de los primeros aires preelectorales, pues se ha dado un cambio en la relación. Veamos un pequeño recuento de esto. La armonía y unidad
unidad nacional que se había presentado en un primer momento entre el Poder Ejecutivo y el Congreso para enfrentar los primeros embates de la pandemia, sin duda cambió de tono en las últimas semanas. Ahora los cuestionamientos y exigencias de información más precisa a la hora de aprobar proyectos caracteriza la relación entre ambos poderes. Ahí hay un vacío, una ausencia por lo menos de la estrategia o de la intención de manejo en un momento tan complicado en el tema económico, que el gobierno no da información a la Asamblea Legislativa y que no se puede, por más que se quiera, continuar con un sendero explosivo de la deuda, con un manejo sin ningún tipo de capacidad en la contención y eficiencia del gasto público. El descontento de prácticamente todas las fracciones porque el gobierno no ha presentado un plan integral para enfrentar la emergencia. El sentimiento generalizado es que el gobierno batea, va lanzando propuestas a cuentagotas. Nosotros además reclamamos que los únicos proyectos que manda son para bajarle el salario a los trabajadores públicos. Prueba de eso fue que tuvimos que rechazar el presupuesto extraordinario recientemente, puesto que nosotros lo que hablábamos era pedir un poco de congruencia con lo que estábamos haciendo nosotros. Se arregló a que la Comisión de Hacendarios pudiera ver el presupuesto en 6 días, es un tiempo récord donde pudiéramos, y lo único que pedíamos era que existiera un verdadero recorte al gasto. La fracción del PAC insiste en que había un acuerdo para presentar un primer recorte de gastos en el presupuesto extraordinario y que en un segundo momento se presentarían recortes adicionales. Para ellos, el rechazo del presupuesto los tomó por sorpresa. Varias fracciones habían tenido, pocos días antes, varias fracciones se habían reunido con el presidente de la República y no se había manifestado que el archivo del presupuesto fuese a ser alguna posibilidad. En realidad, me parece que fue una decisión posterior o muy poco antes de la sesión en la comisión y que lo que representa también es que el mensaje para una comunicación efectiva, la comunicación es en 2 vías, y que si no se expresan en los momentos oportunos también las consideraciones como para decir no vamos a apoyar un presupuesto, es difícil que la comunicación sea efectiva. Según algunos diputados, la falta de claridad por parte del Ejecutivo, así como problemas de comunicación, están cobrando su factura. Creo que el problema ha sido en general la comunicación que ha llegado aquí a la Asamblea, puesto que mucho de lo que ha sido el problema que hemos tenido nosotros ha sido con el equipo económico, donde no hemos visto una hoja de ruta clara. El gobierno tiene que entender que cualquiera que sea la estrategia que está planeando en materia económica, si no la informa a las y los costarricenses, si no la informa a la Asamblea Legislativa, simple y sencillamente la señal que vende contraria a esas afirmaciones es que no hay una ruta clara, no hay una ruta creíble y simple y sencillamente se vende como un mensaje de incertidumbre en un momento muy complejo. La propia inestabilidad que tiene el gobierno en ministerios claves como comunicación, presidencia, hacienda, dificulta muchísimo un diálogo más fluido que permita recuperar confianzas con las distintas fracciones legislativas. El PAC, por su parte, señala que el problema de comunicación está entre los jefes de fracción y sus diputados. Está un poco interrumpida la comunicación de las jefaturas con sus respectivas fracciones y que a veces el mensaje no llega tan integral como debería llegar y que eso pues interpone un reto en la comunicación sin lugar a dudas, pero la formalidad o el espacio oficial donde se hace intercambio ha sido en el espacio de jefaturas de fracción. Se espera ahora que en los próximos días el Ejecutivo presente nuevamente el presupuesto extraordinario, donde se espera ahora sí un verdadero compromiso con la reducción del gasto. Bien, las diferencias ya se veían venir, pero quizás la más evidente fue en torno a la negociación y el rechazo del presupuesto extraordinario, que incluso hizo que el presidente de la República, en una de las conferencias de prensa al mediodía, cuando se dan los resultados del avance de los casos de COVID-19, diera a conocer con un poco de frustración que esto estaba sucediendo. Don Víctor, tal vez para comenzar con usted, ¿siente usted que se ha venido deteriorando mucho esta relación? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, tal vez empezar diciendo que estamos empezando nuestro 3er año de trabajo legislativo. Desde el arranque de este esfuerzo, en mayo del 2018,
ha habido una iniciativa que a mí me gusta llamar de convergencia, de la voluntad de varias fracciones. Digamos que el primer año, el interés, la voluntad de la fracción del Partido Liberación, del Partido Unidad Social Cristiana, del Partido Acción Ciudadana alrededor de la iniciativa de la reforma fiscal, digamos, nos juntó, ¿verdad? Previo a eso, la integración obviamente de un directorio legislativo, y permitió hacer un trabajo articulado a lo largo del año 2018 con los resultados que ya sabemos, y darle dirección, digamos, y rumbo al trabajo legislativo, darle gobernabilidad a la Asamblea Legislativa. Y que caminaba en una forma mucho más claro, ágil. Permitió que el trabajo fluyera. Para el 2019, igualmente, se renovó, digamos, esa voluntad de convergencia en la elección de un directorio. En esa oportunidad se sumó en la fracción del Partido Restauración Nacional, y tuvimos un segundo año en el marco de esa convergencia, donde incluso se firma un documento y se establecen prioridades generales que luego se van desarrollando en el transcurso de los meses, bajo la presidencia de don Carlos Ricardo Benavides. Avanzamos, ¿verdad? Ha habido ahí. Llegamos a este tercer año, renovamos directorio legislativo. Pero también renovamos la voluntad de la convergencia con Restauración, Liberación y el PAC, y se renueva y se elige un nuevo directorio legislativo, presidido en esta oportunidad por don Eduardo. Y bueno, a estas fracciones se suman también diputados y diputadas de otras fracciones. Y hemos empezado a trabajar, llevamos 2 meses, digamos que estamos prácticamente cerrando con el cierre de junio estos dos primeros meses de esta tercera legislatura. Claro que ya es un tercer año, no es lo mismo que el primero, ni lo mismo que el segundo. Usted lo decía tal vez al principio, incluso hay elementos hasta de orden electoral, pero yo trato de... ¿No los ve usted todavía? Ahí están. Empiezan a sonar. Ahí están, pero yo creo que... Y además estamos en el contexto dificilísimo de la emergencia del COVID-19. Es decir, esto nos colocó en otro mundo, nos colocó en otra realidad. Y esto nos obliga a seguir haciendo un esfuerzo. Entonces, vea, yo en realidad, desde luego que reconozco la dificultad de lo del presupuesto extraordinario. De las fracciones de oposición en la Comisión de Hacendarios dijeron que no estamos satisfechos con el recorte que el Ejecutivo presenta aquí. Queremos un mayor recorte de gasto. El Ejecutivo pensaba hacerlo en un posterior presupuesto extraordinario, pero bueno, está bien. Se toma nota, se acusa recibo de esa solicitud de las fracciones representadas en la Comisión de Hacendarios, y la próxima semana el señor ministro de Hacienda les presentará un nuevo presupuesto extraordinario con un recorte, una reducción del gasto muchísimo más amplia que la que presentábamos en el anterior, ¿verdad? Y se atendrá eso, pero solo termino con esto. Entonces, lo que no quiero, lo que no veo, digamos, lo que no identifico todavía, es que haya una ruptura o haya un cambio radical en el trabajo, en la voluntad, ¿verdad?, que vamos para adelante. Hay un trabajo importante y con la fracción del Partido Unidad Social Cristiana, que creo que tiene que sumar a este esfuerzo. La presidencia que acaba de asumir el diputado Pablo Heriberto Barca de la Comisión de Reforma del Estado, estoy seguro que con su liderazgo y su capacidad de trabajo va a contribuir. El Ejecutivo estará pues presentando en los próximos días un nuevo presupuesto extraordinario, pero igual pues está redoblando esfuerzos en el contacto y en la comunicación con las diferentes fracciones esta semana y la que sigue, de manera que creo que vamos a seguir alineándonos porque tenemos la obligación de seguir haciendo las cosas como las veníamos haciendo, pero ahora más en el marco de la emergencia que estamos viviendo. Claro, estamos ante necesidades realmente abrumantes y que no se ponen mejor cada día. Pero, don Roberto, ¿coincide usted con don Víctor en que no ve una ruptura o que no hay un deterioro, o sí? Yo realmente admiro a don Víctor el optimismo con que maneja esta situación y particularmente el optimismo con que maneja el discurso de la renovación año a año de una voluntad que de todas maneras ha estado siempre presente. El optimismo no deja de ser un valor importante político. Claro, pero también el realismo, también reconocer que ciertamente hay diferencias profundas hoy, a mi juicio, por la falta de pericia del Poder Ejecutivo y de la falta de ruta clara en materia de gestión política y también en la ruta
ruta que tiene que plantearse para sacar esto adelante. En eso coincidimos todos, pero lo cierto del caso es que me parece que la votación del presupuesto es apenas la punta del iceberg de una situación que se viene viviendo desde hace ya bastante tiempo. Nosotros hemos tenido a la fecha 3 ministros de la presidencia, hemos tenido 3 ministros de Hacienda en situaciones muy complicadas donde el tema de las finanzas públicas ha sido particularmente importante y que desde el punto de vista de la oposición legislativa hemos asumido con absoluta responsabilidad desde el 1 de mayo del año 2018 y sí sentimos que hay un deterioro importante en las relaciones entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa que no terminan de sanarse en momentos en que se requiere ese gran liderazgo para el país. Don Pablo, ¿es a partir del presupuesto o esto es No, viene desde antes. Yo coincido en que la voluntad todavía permanece, pero lo que no ha existido es entender que esos votos del primer año y del segundo año, hoy en este contexto deben ser no varias fracciones, sino todas. Y en una agenda independiente, pro país, no pro gobierno, ni pro provincia, ni por partido político, ni por persona. Es en una agenda independiente que debe tener la bandera de Costa Rica allá primero y sobre esas prioridades ejercer una serie de controles. La reunión que hubo con el presidente de la República, como bien lo dice doña Laura Guido, es con varias fracciones. Excluyeron a la Unidad Social Cristiana no y a otras. El jefe de fracción, la unidad. Y estuvieron algunas y otras fracciones tampoco estuvieron ahí. Y hay una serie de conversaciones ¿Pero que giran en tuvieron acercamiento con ustedes, el equipo económico o no? Bueno, por lo menos con que yo conozca, no. Pero más allá de eso, digamos, no es un tema de queja porque nos excluyan, es un tema de estrategia. El problema es que como se configura un acuerdo entre 3 partidos que ya consume 38 votos en teoría, ya dejan de importarle el resto. Y probablemente a los más incómodos. Sí, yo soy una persona que señala las cosas y probablemente con más vehemencia a veces de la cuenta. Pero lo cierto es que el recorte del gasto no fue un tema nuevo en el tema del presupuesto. Yo vengo hablando del recorte del gasto desde abril en términos de la pandemia y desde antes estaba hablando de un reacomodo presupuestario, de cómo se puede reorientar la estructuración del presupuesto y cómo se debe administrar el gasto público, que eso era antes de todo este problema. Pero lo que yo coincido, insisto, porque es lo que debe ahora prevalecer, es construir, sí, es que la voluntad existe. Pero señores del gobierno tienen que entender que ahí ustedes son 10 diputados, hay 47 que requieren de una atención y no es con tres facciones que ustedes se reúnen y ya resolvieron todo. Sí, pero tal vez en esta línea, porque coincido con lo que está diciendo el diputado Pablo Heriberto Abarca. Ciertamente, ahí lo que ha garantizado la gobernabilidad legislativa es la existencia de un acuerdo duro de 3 fracciones importantes, ¿verdad? Que es lo que yo llamo la convergencia legislativa. Liberación, Restauración y el PAC en estas 2 últimas legislaturas. Alrededor de ese grupo suman otros votos que normalmente permiten alcanzar los 38 votos, ¿verdad? Con los que opera. La Asamblea Legislativa opera básicamente a partir de mociones de alteración del orden del día. O sea, la agilidad del plenario parte de que haya al menos un acuerdo de 38. Pero, y aquí coincido absolutamente con Pablo Heriberto, si esto lo hacíamos en el 2018 y en el 2019, en el marco de la pandemia, de la emergencia nacional que estamos viviendo, o lo hacemos o lo hacemos. Es que no hay otra opción, no hay otra opción. Pero lo estamos haciendo. Entonces, perdón, entonces parto del siguiente principio. Okay, hay que reconocer, analizar, esto es ciencia de realidades. Okay, ¿qué pasó con el presupuesto? ¿Qué pasó con el presupuesto? Porque doña Laura Guida me dijo que les tomó por sorpresa el rechazo. Y uno en política, digamos, usted en eso me no hay dice ninguna sorpresa. Si uno puede esperar una sorpresa de ese tipo. Las señales eran claras. Sí, las señales eran claras, no de ahora. Estamos hablando evidentemente de una situación extraordinaria que nos coloca ante una realidad en los últimos 3 meses, pero la situación del país era muy grave antes de la pandemia. Claro. Y la situación de reforma del Estado, de recorte del gasto, de mensajes claras de parte del Poder Ejecutivo nunca se dieron. De manera que esto es una acumulación de señales que vienen a culminar con una decisión que se toma por toda la oposición, unánime
por toda la oposición una señal hacia el Poder Ejecutivo para que realmente ponga las barbas en remojo. Pero hay una diferencia, como decía don Víctor, había una convergencia en la cual Liberación Nacional, digamos, había sido un aliado importante. Claro, lo que pasa y es que ahora, a partir del 1 de mayo, hubo un cambio. De repente uno escuchando a don Víctor, uno siente que se suman los votos en automático a partir de un acuerdo para un directorio legislativo. Roberto, Pablo lo mencionaba también. Sí, y bueno, qué pena que tenga que decirlo yo, pero el 1 de mayo no llevaron a 38. Y eso hay que entenderlo. Claro que lo entendemos. Hay que entenderlo, que hay una exigencia, no de Pablo Heriberto Abarca, ni del Partido Unidad Social Cristiana, es de una agenda que debemos concertar en pro de Costa Rica. Yo le voy a comentar algo en el tema del presupuesto. Y los costarricenses van a recordarlo. El gobierno sale anunciando el tema del bono proteger, la Asamblea Legislativa de una manera muy contundente apoya los primeros 3 meses y aporta el contenido presupuestario. Después el gobierno sale a anunciar con bombos y platillos el segundo presupuesto extraordinario, a pesar de que habíamos gente que estábamos exigiendo recorte del gasto, no lo hacen así. Y anuncian 62.000 millones, que en realidad eran solo 12.000 millones de recorte. Y 3 días después salen a decir que hacen falta 900.000 millones de colones porque se cayeron los ingresos. Y no vienen en el presupuesto. Y entonces, claramente ahí hay una desconexión con la realidad. Ok, pero digamos, mi hipótesis de trabajo es... Pero hay una desconexión. Esta Asamblea Legislativa lo ha venido haciendo bien y ha habido un trabajo coordinado con el Poder Ejecutivo. En el marco de la pandemia tenemos todavía que redoblar esfuerzos para hacerlo. En relación con el presupuesto, una cosa muy concreta. Las fracciones de oposición le dijeron al gobierno, vean, no estamos contentas con la reducción que usted nos manda. Tome su presupuesto y haga una reducción del gasto más grande. Entonces el ministro de Hacienda en los próximos días va a ir a la Asamblea y le va a decir... Pero es que no hay opción. Pero termino. Don Víctor, nada más, venía disfrazada esa reducción del gasto porque don Pablo dice que eran 62.000 y después resultaron que eran 12.000. ¿Está o no disfrazada esa reducción del gasto? A ver, la intención del gobierno era cumplir con lo que había quedado de introducir en este presupuesto extraordinario una reducción del gasto y en uno posterior iba a ampliarla. El mensaje fue, no estamos satisfechos con esto, tome el presupuesto y mándenos un recorte más grande. El ministro de Hacienda va a llegar a la Asamblea Legislativa en los próximos días, la próxima semana, y va a decir, aquí les traigo, señoras y señores diputados, lo que ustedes me pidieron, una reducción del gasto más grande. Pero termino con esto. Y resolvimos el tema del presupuesto. A lo que quiero ir, digamos, la hipótesis, desde mi punto de vista, es que, y para las personas que tienen la gentileza de vernos, en la Asamblea, o seguimos trabajando juntos y juntas como lo hemos venido haciendo, o no hay otra manera. La incorporación de la fracción del Partido Unidad a través de la persona de Pablo Heriberto en la presidencia de la Comisión de Reforma del Estado, que es un acuerdo del 1 de mayo importante, es una señal, y Pablo Heriberto, que es un hombre inteligente, así lo sabe, es una señal de esa vocación de la convergencia, de las fracciones de la convergencia, de que la fracción del PUS tiene que sumar en esto. Entonces, la mejor manera de hacerlo es decirle, vean, Pablo Heriberto, fracción de la unidad, asuma usted el liderazgo y estamos seguros que de ahí van a salir cosas muy importantes para el país. Yo lo entiendo, pero no es solo por un puesto. No es un tema de un puesto, es un tema de una agenda en la que tenemos que sentarnos en la mesa y que no incluya solo a 3 fracciones sentadas con el presidente para coordinar el accionar de la Asamblea Legislativa. Sí, yo tengo una agenda que les voy a proponer a los diputados y diputadas para hacer una reforma sustancial del Estado y esperaría que por primera vez algo que salga ahí. Si podemos, ese es otro programa, pero el tema aquí es, Víctor, el reto que tiene el Poder Ejecutivo es que hay que hablar con los 57 o con los 47. No lo están para hablarlo haciendo. claro. No lo está haciendo. No lo está haciendo. Yo creo que han hecho un buen puente. Hemos estado conversando en esa mira de que usted sabe siempre de construir para poder de articular esa agenda que le urge también. A la parte del recorte del gasto estaba la reforma del Estado, que lo hemos pedido insistentemente, y eso era indispensable para que tengamos seguridades. Y uno tiene que al final entender que si no es un puesto para Pablo Heriberto o para Roberto Thompson, es que la agenda contenga una serie de instrumentos que le den tranquilidad y obviamente una
digamos, una responsabilidad cara a los costarricenses para resolver los problemas. Y eso es precisamente el centro del asunto, porque don Víctor lo pone en temas muy formales, digamos, resalta el aspecto formal. Bueno, hay una convergencia, hay un acuerdo para el 1 de mayo, lo hubo para el otro 1 de mayo. Claro, pero eso tiene que tener un fondo. Claro. Eso tiene que tener un fondo. Y, vamos a ver, ¿cuál es el fondo? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es el plan que está presentándole el gobierno al país? Entonces, desde el punto de vista de responsabilidad, nuestra responsabilidad como oposición es ayudarle al país y señalarle al país la ruta que nosotros entendemos que es la correcta. Y ahí no ha habido una ruta del gobierno. Perdón, don Víctor, no ha habido una ruta del gobierno. La agenda legislativa, lo acaba de decir don Pablo, la agenda legislativa está conformada por proyectos que son iniciativa en su enorme mayoría, yo diría casi un 90% por iniciativas de las y los diputados. No del oficialismo, no del gobierno. Por supuesto que no. Mencióneme algunos. ¿De cuáles? De esos que usted dice que están presentados por la oposición y no por el oficialismo. Bueno, todos los proyectos que hemos hecho nosotros y que hemos construido, los hemos construido incluso los últimos de la pandemia, los hemos construido desde la Asamblea Legislativa. Más bien que me mencione, don Víctor, cuáles han sido las iniciativas desde el Poder Ejecutivo que se han presentado, ¿verdad? Porque incluso debo decirle que en las propias comisiones, y don Pablo no me deja mentir, los propios diputados del Partido Acción Ciudadana se oponen a las iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo. O no las defienden. O no las defienden, como el caso de la limitación a las anualidades en el sector público, que tenemos diputados en la Comisión de Asuntos Económicos que se han opuesto a algunos temas que vienen en el proyecto de ley. Diputados oficialistas. Así ¿Qué es. pasa en ese caso específico, don Víctor? Anualidades. No, pero desde luego que estamos de acuerdo con el tema de las anualidades y estamos. Pero dice don Roberto que los diputados oficialistas llegan incluso a. Pero vamos a ver. ¿Es cierto o no? Está la dinámica. Puede ser que hayan habido observaciones particulares, pero la fracción del PAC, para que conste, la fracción del PAC está de acuerdo y vota y defiende proyectos de anualidades. Estamos de acuerdo con el tema del salario escolar, que hay que ponerle renta, y es un tema que me parece que habría que avanzar. Estamos muy contentos con que el jueves de esa semana que está terminando se dictaminara el proyecto de reformas a la ley del INAH, por solo decir cosas concretas. Pero a donde quiero llegar es a lo siguiente, que yo estoy pensando en las personas que hoy domingo en la mañana nos están viendo y de pronto pueden llegar a creer que entonces que en esa Asamblea Legislativa ahí son incapaces de ponerse de acuerdo hasta por un minuto de silencio, como se decía antes. Eso no es cierto. Lo que tenemos que decirle a las personas que amablemente nos están viendo este domingo en la mañana es que hay un equipo de diputadas y diputados en esa Asamblea Legislativa con las mangas enrolladas, claramente conscientes del momento que vive el país y trabajando para que las cosas salgan, para que las iniciativas salgan. Y esto se hace con los puentes y con los acuerdos y con las relaciones que hay con el Poder Ejecutivo. Pero esto es perfecto. No, perfecto no hay nada. Perfecto no hay nada. ¿Cuán fuertes son esos puentes? No, pero esas relaciones que existen Víctor, con las facciones. y le pongo el ejemplo, digamos, más claro, y Roberto es testigo primordial ahí, porque está a la par mía, estamos en económicos. El proyecto de anualidades lo presentan como bombos y platillos en una conferencia de prensa. Dicen que ese es el primer compromiso de recorte del gasto, lo cual no era cierto, porque en principio la plata se trasladaba a atención de la emergencia, entonces no hay recorte del gasto, ¿verdad? Y lo presentan y se acabó. Nada más sale un artículo en un periódico diciendo y presionando a los diputados para que lo aprueben. Después surgen observaciones técnicas que el proyecto está mal. Y pasa una semana, casi dos, y el Poder Ejecutivo no presenta una moción, nada más manda una carta. ¿Se le olvidó y no lo mandan a la comisión? No querían darle. Pero no solo eso, Liliana, déjeme decirle, el texto sustitutivo lo trabaja una compañera, la diputada Silvia Hernández, del Partido Liberación Nacional, para arreglar el texto que había mandado el gobierno. Es decir, y después de que yo pregunté en la comisión. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué pasa ahí? Pero Pablo Heriberto y Roberto, a ver, quieren llevar este diálogo tan importante al punto de que entonces la fracción del PAC no tiene interés en un proyecto que el gobierno presenta. Más allá del caso particular. A ver, somos los primeros en reconocer y valorar la contribución que, por ejemplo, ustedes dos hacen en la Comisión de Asuntos Económicos, y los compañeros nuestros del PAC están ahí y hacen el trabajo que les corresponde. Si un proyecto tenía debilidades, hay que arreglarlo, hay que corregirlo.
Eso es así de sencillo. Y en eso hemos tenido voluntad. Exactamente. Pero la diferencia es si yo me voy por el pecho todos los días diciendo que estoy en eso y no hago nada. Ahora, don Víctor, tal vez para ir un poquito más allá de lo que usted dice, es cierto, no nos quedemos solo en un proyecto específico. Y antes de ir a comerciales, veíamos en la nota introductoria, decía doña Silvia Hernández, el gobierno no da información a la Asamblea. Don José María Villalta decía, no han presentado un plan integral de cómo enfrentar la ruta económica, no solo frente a la pandemia, sino desde antes. Ha faltado realmente interés en recorte de gastos. Y Villalta dice que hace falta interés en el recorte del gasto. Sí. Pues yo le voy a decir, Liliana, yo le voy a resumir eso. Doña Xiomara. Sí. Ajá, bueno. Yo le voy a resumir eso. Le voy a resumir eso. Nota. No, doña Laura no, doña Xiomara. Le voy a resumir eso en dos Llámala cosas. José María ya. Primero, falta de ruta clara, ¿verdad? Y segundo, falta de gestión política. Y las dos cosas son las que causan incertidumbre en la población, porque no tiene clara cuál es la ruta que el gobierno quiere definir, y ante la Asamblea Legislativa, porque al no tener una ruta clara y al no haber una gestión oportuna de parte del Poder Ejecutivo, nosotros se genera una enorme incertidumbre, a pesar del esfuerzo que hacemos y que Víctor reconoce de ser una oposición absolutamente responsable que va más allá y reconstruye los propios proyectos que envía el Poder Ejecutivo. Vea que el proyecto de empleo público lo hemos devuelto 3 veces al Poder Ejecutivo. En el ping-pong. ¿Verdad? Sí, ha habido ahí problema. Vamos a hacer aquí una primera pausa y al regresar vamos a conversar un poquito más a fondo, porque más allá de solamente las críticas al gobierno de si no tiene una ruta clara, la pregunta es también si las fracciones y los partidos proponen algo. Ya volvemos. Bien, estamos de vuelta aquí en la mesa de Estado Nacional. Muchas gracias por continuar en nuestra compañía la mañana de este domingo, conversando con algunos diputados del Congreso sobre si existe o no una ruta clara económica o para enfrentar la situación económica que atraviesa el país a la sombra de la pandemia. Y es que para algunos analistas políticos, la carencia de una visión estratégica por parte del gobierno para enfrentar este desafío de este daño colateral que está dando la pandemia, empieza a pasar su factura a la relación con el Congreso. Veamos qué nos dijo Gustavo Araya, analista político. Se nota que en gobierno hay, digamos, una dispersión muy fuerte, hay un embate, digamos, de alguna manera, un choque de fuerzas entre cómo llevar el tema de la administración pública en términos de las propuestas que están hoy en pugna, ¿verdad? Si es más mercado, si es más Estado, de si vamos a privatizar o no se va a privatizar, de si de alguna manera el tema del empleo público tendrá o no implicaciones con respecto, por ejemplo, a la generación de empleo también en sectores privados. En fin, esas discusiones no se están dando y efectivamente demuestran que el gobierno, digamos, anda de alguna manera, si no disperso, por lo menos no tiene una columna vertebral en el tema económico. Este es el análisis que nos hace Gustavo Araya, analista político. Don Pablo Heriberto Abarca, ¿coincide usted con él? Sí, me parece que la gran debilidad del enfrentar la pandemia ha sido la ruta económica. Lo que está claro ahora es solo una lista de empréstitos, pero es solo ese endeudamiento, no se establece el recorte del gasto que se dice ahora que viene, que esperaría que sea contundente, y espero que también avancemos en el tema de reforma del Estado, pero ahora lo que sigue es de esos endeudamientos que vamos a tener, cómo lo vamos a priorizar y si vamos a estar financiando y qué vamos a financiar. Los sectores productivos van a requerir que de esa plata se tome para hacer fondos de avales y poder tener plata que no tenga riesgo y que pueda financiar sectores, no solo en las operaciones existentes, sino también en cómo podemos recapitalizar. No es solo abrir por abrir, pero eso requiere de que el gobierno diga, bueno, del 12.5 del PIB que vamos a endeudar, cómo vamos a priorizar ese endeudamiento y cómo vamos a garantizar que empresas tengan empleo formal, y me refiero a empleo formal en términos de que esté en la caja y que tenga acceso a toda la formalidad que se requiere.
Y también cómo podemos sostener a la gente que definitivamente ni en el otro mes, ni en los 2 meses, ni en los 4 meses que siguen van a conseguir empleo. Claro, porque ese equilibrio hay que tenerlo. Conforme se empieza a ver los picos de la pandemia, cuando ya pensábamos que estábamos seguros, empezamos a ver, y esa es la historia que hay en el resto de los países. Don Roberto, don José María Villalta decía que no hay contundencia, que lo que ven de parte del gobierno es una serie de proyectos inconexos, mal redactados. ¿Ustedes ven eso? Sí, claro, don José María lo resumió el otro día en la Comisión de Asuntos Económicos muy claramente. No hay ningún plan, como sí lo hubo en el 2008, cuando en el gobierno 2006-2010 se presentó el plan Escudo, que pudo haber sido criticado en algunas cosas, pero que por lo menos contenía una serie de aspectos para atacar las distintas áreas. Yo dividiría esto, Liliana, en tres temas. Uno, la situación antes de la pandemia. La situación era muy complicada. Nosotros recibimos en la Asamblea Legislativa una situación desde el punto de vista de déficit fiscal complicadísima. Tuvimos que abordar con la urgencia que requería el país el tema de la reforma fiscal para atenderlo. El gobierno no hizo su parte, dejó de hacer su parte. Vino otra, hay que recordar los números, digamos, del déficit, los números del desempleo antes de la pandemia. No debe esconderse esa realidad porque el país no lo encontró esta situación en los mejores momentos. En segundo, la etapa de la pandemia, donde yo digo que así como hemos reconocido el esfuerzo que se ha hecho en materia sanitaria, en materia de salud, y hemos reconocido el esfuerzo de las autoridades sanitarias en explicarle a la población qué es lo que está pasando y cuáles son las medidas que se van a tomar, del otro lado no ha habido eso desde el punto de vista económico. Don Víctor, se está trabajando eso porque pareciera que es una crítica consistente en los sectores productivos, los sindicatos, las fracciones legislativas, de que el equipo económico no presenta un plan, que hay una gran ausencia. Incluso creo que el jueves de esta semana veíamos en la conferencia de prensa al ministro de Salud absolutamente solo en la conferencia de prensa en días que se estaba presentando uno de la cantidad de casos más grande. Sí, claro. Bueno, me parece... ¿Usted identifica esa debilidad? ¿Hay una debilidad ahí? Vamos a ver. Primero solo precisar que creo que hay que repetirlo muchas veces, los propósitos y los objetivos que tiene el gobierno de la República y que desde luego compartimos nosotros en la Asamblea en estos momentos. Esos propósitos pasan por, número uno, proteger la salud y la vida de las personas. Eso es fundamental. Número dos, hay que proteger el empleo y el aparato productivo del país. Cuando salgamos de esto, porque vamos a salir de esto, debemos tener aparato productivo, ¿verdad? Y el mayor empleo posible, ¿verdad? Y número tres, hay que proteger... Pero el ministro de la Presidencia, don Marcelo Prieto, dijo hace unas semanas que no había forma de generar empleo. Sí, y yo además quisiera aprovechar esta oportunidad para que don Víctor nos contara cuál es la forma de proteger, según el gobierno, el aparato productivo, porque hasta el momento nosotros no hemos visto. Termino. Y número tres, hay que apoyar el funcionamiento y mantener el funcionamiento de las instituciones de nuestro Estado Social de Derecho, porque el Estado tiene que seguir funcionando. O sea, usted tiene claridad en esos propósitos. Entonces... Claro, pero eso parece un objetivo. La semana pasada teníamos el tema de la IA y uno dice, bueno, ahí... No, pero claro, es que hay ejemplos, hay ejemplos. No, pues desde luego. Y yo vuelvo con mi tema, al final esto es actividad humana y cosas perfectas no existen. Lo que hay que tener es claridad en el propósito, claridad en la ruta que nos lleva a alcanzar esos propósitos y estar revisando y corrigiendo. Pero eso es lo que dicen que no hay. ¿Cuál es la claridad? Vamos a ver, Víctor. Hoy hay, todas las semanas, decenas de empresas de este país cierran sus puertas. Todas las semanas, cientos de personas se suman a las cifras del desempleo. Ya tenemos manifestaciones muy serias, sobre todo en las costas, en las áreas rurales, donde la gente tiene 3 meses de no tener trabajo, donde la actividad productiva está en cero. Y usted perfectamente sabe, porque es un hombre que tiene mucha capacidad y experiencia, que esto no se puede sostener a partir del bono proteger, ni se le va a poder darle esa sostenibilidad durante el tiempo. Aquí, nosotros lo que queremos saber es cuál es la ruta que el Poder Ejecutivo tiene tan clara
como usted lo dice, para llevar adelante el esfuerzo de recuperar el sector productivo, a la par de cuidar la salud, porque por supuesto que todos estamos de acuerdo en que eso es la prioridad. No, pero lo primero es proteger la vida y la salud de las familias. Bueno, pero sobre eso, ya eso digamos, estamos claros y lo ha hecho bien el gobierno. Claro, y hay que seguirlo haciendo, y había que mantener el bono proteger para ayudarle a las familias. Bueno, el gobierno anunció precisamente esta semana una nueva estrategia, ¿verdad? El martillo y el baile, digámoslo así, en el sentido de que hay que empezar a desarrollar una estrategia que haga que hay zonas en las que hay que seguir manteniendo a la gente metida en su casa y cuidando la vida y la salud por el incremento que hay en los casos, y hay otras zonas donde hay menor impacto en las que hay que generar toda una estrategia de crecimiento y de incentivo. O sea, pero ¿cuál es esa estrategia? Bueno, pues, la pregunta el presidente la anunció esta semana. No, pero lo que habló fue del mazo y el martillo, que eso es cómo lidiar. Bueno, por eso. Los nombres que ustedes usan, que le ponen nombre a todo. No, es que es una fórmula aprobada en otros países, pero eso no es una además le voy a decir, perdone que le interrumpa, la última vez que se hizo un anuncio de parte del gobierno, el presidente salió a anunciarle al país que había 900.000 millones de colones dispuestos para inyectarle a la economía del país, que al final fueron menos que eso. No fueron los 900.000 y eran recursos que tenían los bancos del Sistema Bancario Nacional. Y pregúntele usted a los bancos del Sistema Bancario Nacional cuánto de eso han formalizado. Yo hice un programa aquí hace 3 semanas y no había podido colocar a ninguna. Tal vez, don Víctor, para volver a los casos específicos. Pero concluyo con esto. Esos anuncios, digamos, cuando el presidente dice hay 900.000 millones para inyectar liquidez, por lo menos hace 4 semanas que hicimos ese programa, no se había colocado nada porque nadie era sujeto a crédito porque los bancos no están asumiendo el riesgo. Entonces, a veces da la impresión que son anuncios sin sustento. Para la conferencia de prensa. Bueno, pero me parece que ahí es donde los medios de comunicación, el control político de la Asamblea tienen que ayudarnos precisamente a evaluar y revisar qué está pasando y corregir. Hay una voluntad y una decisión política de que las cosas avancen en una dirección, las instituciones tienen que hacer lo que les toca, y en eso es lo que hay que seguir. Pero a lo que quiero, debería terminar la idea, en el sentido de que estamos en un proceso realmente serio. Como lo ha evidenciado la situación de estos últimos días, esto va a seguir agravándose. O sea, esto va a seguir agravándose. Cerrándose negocios todos los días, los casos aumentando. Esto va a seguir agravándose. Entonces, hay que seguirlo atendiendo en los 3 frentes que he mencionado. Y, efectivamente, en la parte económica, sobre todo aprovechar en aquellos espacios, en aquellos territorios en donde la incidencia del virus no tiene el efecto que en otros lugares, hay que desarrollar acciones, como lo anunció el presidente, y le corresponderá al Ejecutivo hacer las explicaciones que correspondan. Pero, Víctor, ese es el tema del manejo de la salud, porque es, digamos, abrir una playa o no. Pero ese no es el tema. El tema es cómo financiamos empresas. El tema es cómo hacemos un fondo de avales. El tema es cómo hacemos el equilibrio entre el déficit fiscal y el endeudamiento, con el cumplimiento, no caer en el default, pero además de sostener a la gente que no va a conseguir empleo en las leyes que hemos aprobado, que tienen 9 meses de plazo. Ya llevamos 7 o 6. Bueno, vencido eso, igual hay que ampliarlas, porque la gente no va a conseguir trabajo. ¿Cuál es la ruta sobre eso? Esa es la ruta que estamos preguntando. A ver, yo tengo clara cuál es la ruta en cuanto a una agenda legislativa. Pero no la tienen clara los diputados. Usted vio la cantidad de diputados que... Vamos a ver, la ruta legislativa, la ruta de la agenda legislativa la está marcando la oposición. Esa es la realidad. Y nosotros con absoluta responsabilidad lo estamos haciendo y trabajando horas extra para sacar en las comisiones los proyectos necesarios, incluyendo la posibilidad de financiar, como lo hemos venido haciendo, el tema del bono proteger, porque entendemos que lo primero es cuidar la salud de la gente y evitar que en este país haya... Pero Víctor, usted menciona eso, don Roberto, que la agenda la está poniendo la oposición. Vamos a ver qué nos dijo el analista político Gustavo Araya, quien consultamos en nuestra mesa, sobre cuál era el papel de las fracciones de la oposición en el Congreso. ¿Dónde están las propuestas alternativas de todas las señoras y señores diputados, ¿verdad? Más allá de proyectos sueltos, que son importantes, no quiero restarles importancia, son importantes. El proyecto de ley procurado por don Roberto Thompson para, por ejemplo, liberar un poco el tema fiscal al sector turístico, los temas planteados incluso por el diputado Pedro Muñoz Fonseca, ¿verdad? En donde hay algunos visos importantes de 3, 4, 5, 6, 10 proyectos que tienen que ver con reactivación económica, los mismos de Pablo Heriberto Abarca o los de doña Zoila, etcétera. Los proyectos están, pero dispersos.
no están conjuntos en una hoja. No la tiene el Partido de Liberación Nacional, no la tiene el Partido de Unidad Social Cristiana de manera conjunta, no la tienen ninguna de las otras fracciones. Tienen proyectos aislados y de igual manera que existe dispersión y no hay una columna vertebral en gobierno, de igual manera existe dispersión y no hay una columna vertebral en las diferentes fracciones legislativas que son las representantes de los partidos políticos. Pablo, la lectura de este analista político es que la misma carencia que se le señala al gobierno la están teniendo las fracciones en el Claro, Congreso. porque lo que se ha señalado, y lo he señalado aquí, se lo digo, lo vuelvo a decir, es que se negocia con varias fracciones, no con todas las fracciones. Esto es este momento. Antes de la pandemia existía ese momento, pero ahora con mucho más énfasis existe el momento en que tenemos que sentarnos todos en un acuerdo político nacional. Y don Víctor, ¿quién negocia con el Fondo Monetario Internacional? Debería haber una comisión interpartidaria en un acuerdo que suscriba el presidente de la República con los diferentes partidos políticos. Esto va a comprometer los intereses nacionales por generaciones y no puede asumir toda la responsabilidad, o si la quieren asumir va a tener muchos problemas el Partido Acción Ciudadana. Lo que yo estoy haciendo es un llamado a que en términos de negociación de cómo podemos salir del endeudamiento que tenemos y sobrevivir y mantener viva la economía, requeriremos de una negociación de muchísimo nivel, pero que va a comprometer los intereses de mis nietos. Todavía no tengo hijos, pero lo que quiero decirles es que, esto no es un acuerdo de casa presidencial con 3 ministros. O sea, yo creo que falta humildad del presidente de llamar a los partidos políticos, de sentar a los líderes, no solo los jefes de fracción, a los 47 diputados y que hagamos en una agenda, podamos encontrar una serie de rutas. Hay proyectos aislados. Usted tiene unos, yo tengo otros, pero el Ejecutivo ha mandado unos que hay que corregir, etcétera. Pero ese no es el tema. El tema es quién negocia con el fondo, cuánto vamos a pedir, cuál es la ruta, si de esos 10 requisitos que pide el fondo, vea lo que voy a decir y vea quién lo va a decir. Si eso, yo estoy seguro que vienen impuestos. Yo acepto los impuestos, pero en el final de la lista. Antes tenemos que hacer cosas, pero no lo vamos a hacer si nos ponemos nosotros 3 de acuerdo. Ocupamos a los 57 de acuerdo. Y ese proceso no ha iniciado. Liberación Nacional también aceptaría impuestos, ¿y a cambio de qué? No, nosotros no estamos pensando en este momento en el tema de impuestos. Estamos exigiendo, sobre todo, que el Poder Ejecutivo haga su tarea en materia de recorte de gasto. Ya ha anunciado un presupuesto extraordinario para los próximos días. Don Víctor lo anuncia como una segunda etapa. Esta etapa no se hubiera cumplido si realmente nosotros no hubiéramos puesto un freno en el primer presupuesto extraordinario. Pero bueno, vamos a esperar que el Poder Ejecutivo haga su tarea. Aquí no se vale seguirle pidiendo sacrificios a la ciudadanía, imponiéndole más cargas al sector productivo cuando el aparato estatal no pone también de su parte desde el punto de vista de gasto. Y ahí tenemos un reto muy importante, que es la Comisión de la Reforma del Estado, que don Pablo Heriberto va a presidir, de la que yo formo parte también, y vamos a trabajar con sentido de urgencia, porque una de las grandes deudas que tiene el país es esa, no de ahora, que se comprometió este gobierno desde el inicio. Por eso en algún momento yo lo dije, lo que el Poder Ejecutivo ha estado anunciando es una ruta que debió empezar en mayo del 2018, no ahora. Y frente a la pandemia, por ejemplo, y me lo comentaba creo que don Pablo Heriberto, el tema de... Se espera que haya una agenda o una hoja de ruta en el tema económico, pero una de las cosas que llega después del presupuesto con más ímpetu es el tren eléctrico. ¿Eso es, digamos, la punta de lanza de esta agenda económica del gobierno? Lo que creo es que forma parte, ese empréstito, igual que otros que tienen que ver con infraestructura, pero otros que no tienen que ver con infraestructura, sino que tienen que ver con dotar de recursos al Ministerio de Hacienda, recursos más baratos que los que se pueden obtener por otras vías, para poder tener precisamente la munición necesaria para enfrentar esta guerra que es la pandemia. O sea, la Contraloría le hizo algunas observaciones esta semana que pasó. ¿Vamos a usar ese empréstito en la pandemia? No, te quiero decir. Estaría de acuerdo. No estoy hablando del tren, estoy hablando de otros empréstitos. Sí, porque eso sería una munición que nos compromete entre 50 y 150 millones de dólares todos los años. Es un margen muy grande, de 50 a 150. Lo del tren es una iniciativa que está empezando a discutirse y a conocerse en la Asamblea y se va a discutir ampliamente en el país. ¿Cree usted que fue acertado presentar eso de primero? A ver, el tren es sin ninguna duda
un proyecto, una obra fundamental, importantísima en el desarrollo de este país. O sea, yo creo que en eso estamos de acuerdo, todos y todas. Es absolutamente necesario. Ahora, es importante entonces poner la discusión en la Asamblea junto con otros. Es que no solo es la discusión del tren, es la discusión de la reforma de Lina. Pero pareciera que para el gobierno solo el tren es lo importante. No es cierto. Y vea las páginas y vea la cantidad de tiempo que se le dedica. No solo es eso. El otro tema es... El tema del Fondo Monetario, bueno, va a llegar el momento, posiblemente en las próximas semanas, de sentarse con el liderazgo del Poder Ejecutivo a ver ese tema y a tratarlo y a manejarlo con todas las consideraciones políticas, como las que está diciendo Pablo acá, de que permitan que eso pueda avanzar, porque se trata al final de cuentas de buscarle la salida a un problema serio. Aquí, este es un tema, el tema en que nos metió el COVID-19, es un tema que nos va a durar años. O sea, yo creo que aquí hay gente en este país que sigue pensando como que esta es una cosa que para la Navidad ya terminó. Es la ruta, Víctor, esto nos va a durar años. Pero además, permítame aclarar algo. Yo tampoco estoy pensando en impuestos. Lo que estoy diciendo es que esa negociación va a implicar decisiones o va a comprometer al país o recursos del país durante casi 25 años por la magnitud del empréstito. Y eso va a requerir de una reforma estructural. Por allá del 90 hubo acuerdos nacionales que implicó una negociación política de alto nivel, es la que estoy haciendo referencia. No es solo ir a decirle al fondo, mire, si vamos a aumentar el IVA al 16% mañana, no, es cómo vamos a reducir o a hacer eficiente el Estado para evitar duplicidades, cómo vamos a reducir el gasto, cómo vamos a planificar ese gasto y después de eso ver. Porque lo que hemos hecho hasta ahora en este Congreso es solo pedirle sacrificio a los costarricenses. No hemos hecho recortes sustanciales en el resto del aparato estatal. Bueno. Y eso es a lo que hago yo el llamado. Tenemos que comprometernos, y otra vez existe la voluntad, porque lo sé que existe, de que seamos llamados todos a converger en esa ruta. Bueno, en materia de recorte, creo que el gobierno va a atender el llamado. Veremos, ¿verdad? Vamos a esperar va a atender el llamado de ustedes con la presentación del próximo presupuesto. Víctor, tal vez para precisar, porque digamos que las quejas son múltiples, son hay en el Congreso, hay de las cámaras, hay de los sindicatos y hay de varios sectores. Si tuvieran que reconocer con humildad cuáles debilidades hay o qué áreas de mejora debe tener el gobierno en esto, sobre todo en la parte económica que ha sido tan cuestionada. A ver, vamos a ver. Lo dije al principio de la conversación. Ciertamente, pues ha habido en estos últimos meses un proceso en que se han venido presentando proyectos, se han venido presentando iniciativas que vienen del Ejecutivo, que vienen de los diputados, y se han estado tratando tal vez con un enfoque más particular, más aisladamente, ¿verdad? Yo creo que un área de mejora es lo que se ha planteado aquí, que es tomar la lista amplia de proyectos que hay en la Asamblea Legislativa, que van desde temas de jornadas flexibles o extraordinarias, o a la reforma del INA, o a la ley de empleo público, o a la reforma del ROP, o a empréstitos, etcétera, ¿verdad? Y articularlos en un programa, ¿verdad? Articularlos en una agenda del 2020, en donde además de las 3 fracciones de la convergencia, hay que tener un diálogo con la unidad y hay que tener un diálogo con el PIN y con el republicano y con las demás fracciones, y hay que ampliar esa mesa, ¿verdad? Yo creo que ahí hay una oportunidad de mejora. El ministro de Hacienda y el ministro de la Presidencia dedican muchas horas de su día ahora al trabajo en la Asamblea Legislativa. Ese ha sido otro problema, ¿verdad? El cambio de ministros. Pero ahí están ellos metidos trabajando. Entonces, yo creo, no ayudó en el pasado esa inestabilidad. Yo creo que esto es un espacio de mejora. En esta semana que está terminando, el presidente, sus ministros han tenido reuniones con fracciones legislativas y la tendrán en los próximos días posiblemente con la fracción de la unidad y otras fracciones, en ese esfuerzo de construcción, digamos, de esa hoja de ruta más articulada, ¿verdad? Yo creo que es un tema que está puesto en la mesa, pero que habría que integrarla, habría que armarla, socializarla, informarla, comunicarla y darle, digamos, como sentido de dirección al buen trabajo legislativo que todas y todos venimos haciendo, porque es algo que yo quiero reivindicar en este espacio. O sea, la Asamblea viene haciendo bien su tarea y estoy seguro
que en el contexto en el que estamos lo va a seguir haciendo bien, con el concurso y la buena voluntad que tenemos todas y todos. Se nos acaba el tiempo. Lo que nos dice en 2 minutos, en un minuto, lo que nos ratifica don Víctor es que no ha habido un plan, no ha habido una ruta clara, que tiene que construirse, por supuesto que tiene que construirse, y es lo que nosotros hemos venido reclamando, no solo ahora, de cara a la situación extraordinaria de la pandemia, sino desde antes. Esa ruta es la que causa confusión en el país, causa angustia en el país y que además causa Roberto, no estoy diciendo eso, Roberto, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que usted tiene una canasta de iniciativas que desde el gobierno conforman un plan y en la gestión legislativa, digamos que se han ido colocando individualmente y se han ido gestionando individualmente. El cambio, digamos, lo que debe hacer es si ponemos en la mesa la canasta completa. Claro, quizás debió haberse hecho antes. Bueno, eso es, pero la canasta la tenemos. La tienen escondida, entonces hay alguna gente que está ahí. Esta mesa nos da para hemos ido llenando nosotros. Y que urge, y que tiene cierto sentido de urgencia. Se nos está acabando el tiempo, sin duda esta mesa da para una segunda parte, pero ahora vamos a ir en un minuto súper rápido y conciso. Don Pablo Heriberto, sus conclusiones. Me parece que el país está en una coyuntura increíble, que requiere de un acuerdo político muy amplio, requiere un compromiso verdadero de recorte del gasto, requiere una reforma del Estado, requiere una negociación con el Fondo Monetario Internacional que va a requerir de un ajuste estructural como se tuvo en el pasado, y para ello se necesita a todos los partidos políticos, a todas las fracciones legislativas en la mesa con el presidente de la República, y eso me parece es lo fundamental, tener la humildad de aportar todos, pero en el entendido de que todos somos necesarios. Muchas gracias, don Pablo. Don Roberto Thompson. Requiere, estos momentos son particularmente importantes para construir lo que será la Costa Rica del futuro. Esta afectación que tenemos hoy va además a afectar el tejido social de este país. Indudablemente muchas personas quedarán en una situación de muchísima vulnerabilidad y tenemos que hacer un gran esfuerzo, y eso requiere un gran liderazgo, no solo a nivel del Poder Ejecutivo, sino a nivel de la Asamblea Legislativa. Nosotros desde la oposición hemos puesto lo que corresponde. Hace falta que el gobierno asuma ese liderazgo realmente y defina esa ruta para poder trabajar juntos, como lo dice don Pablo, con todos los sectores involucrados, en cuenta el sector privado, el sector productivo, para poner este país otra vez en marcha y para poder reconstruir ese tejido social. Muchas gracias, don Roberto. Don Víctor, finaliza usted. Sí, durante estos 2 años y 2 meses, el trabajo del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo ha sido un buen trabajo y ha dado buenos frutos. En la situación en la que estamos, de la pandemia, de la crisis sanitaria, social y económica que genera, tenemos que seguir haciendo ese trabajo. Y el Ejecutivo está haciendo lo suyo y estoy segurísimo que nosotros, como en la Asamblea Legislativa, vamos a seguir haciéndolo. Entonces, en medio de la crisis que vivimos, yo soy optimista y miro con optimismo el esfuerzo y el trabajo que estamos haciendo, y la ciudadanía, quienes nos ven en sus casas, deben tener confianza que hay un grupo de 57 diputados y diputadas de la República comprometidos con el bienestar de la gente y con el bienestar de las familias. Y yo reitero el reconocimiento y el agradecimiento a las fracciones que junto con el PAC en la Asamblea Legislativa avanzamos y hacemos el trabajo que nos corresponde a favor del bienestar de la gente. Muchas gracias, señores diputados, por compartir esta mañana con nosotros. Prometemos una segunda parte de esta mesa, sobre todo cuando esta agenda que tanto urge avance y ya tengamos algo más claro. Llegamos así al final del programa, no sin antes recordarles que nos envíen sus sugerencias de temas, comentarios y críticas a nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora, a las 10 de la mañana, aquí en Canal 7, Estado Nacional. Muy buenos días.